El día de hoy les voy a hablar sobre algunas recomendaciones para el manejo agroecológico de las principales plagas y enfermedades del cilantro, epazote, chaya, hierbabuena y orégano, cultivadas bajo condiciones de huertos familiares. Esta información se presenta en la propuesta Sembremos lo que comemos, la cual es una iniciativa solidaria presentada por la subsede sureste del CIATEG en respuesta al segundo llamado a iniciativas solidarias de las comunidades de ciencias, tecnologías, humanidades e innovación ante la contingencia del COVID-19 emitido por el CONACYT. El cilantro presenta varias enfermedades, sin embargo, tal vez dos son las más importantes. La bacteriosis del cilantro, cuyos síntomas son los que pueden ver en la diapositiva en la imagen del lado izquierdo. Pueden ver que se observan manchas amarillas al inicio de la infección que presentan un borde aceitoso. Esta mancha amarilla con el tiempo tiende a secarse y tomar un color café rojizo con el halo amarillo aceitoso. Finalmente también pueden ver el síntoma del damping off, que que es causado por un complejo de hongos, principalmente Fusarium, Pythium y Phytophthora. El síntoma característico de esta enfermedad es el estrangulamiento en la base del tallo, como pueden ver en la imagen. Para el manejo de estas dos enfermedades, considerando las condiciones de cultivo en un huerto familiar o de traspatio, pues no se recomienda la aplicación de ningún bactericida o en especial. Es recomendable seguir medidas preventivas y manejo cultural. Algunas de estas son evitar los excesos de humedad, principalmente en los periodos de temperaturas elevadas, porque tanto la bacteriosis como el damping off se presentan cuando tenemos condiciones de temperatura alta y excesos de humedad. El cilantro también se ve afectado por una serie de insectos plaga, incluso de ácaros, como la araña roja, insectos como la mosca blanca, el minador, pulgones y gusano de la hoja. Estas plagas se han reportado principalmente en cultivos extensivos, pero también pudieran presentarse en los cultivos de traspatio. El manejo, por supuesto, debería ser diferente tomando en cuenta estas condiciones. En el caso de traspatio, lo recomendable sería el uso de prácticas culturales y manejo de compuestos de origen orgánico, extractos vegetales, aceites esenciales. Por ejemplo, para la mosca blanca se ha recomendado el uso de extractos vegetales de neem. Incluso hay productos comerciales a base de extractos de neem, a base de extractos de canela, que pueden ser útiles para el control de esta plaga en el cilantro. En el caso de la araña roja, también se pueden utilizar jabones sin detergente y cuidar que la aplicación se realice en las mañanas o en las tardes, nunca al mediodía, porque podemos generar un problema en la planta que puede ser adverso. Son pocas las enfermedades reportadas en hierbabuena. Sin embargo, una de las más importantes es el damping off, que se caracteriza principalmente por el ahogamiento de las raíces o del tallo en la base del tallo y provoca la muerte de la planta cuando las condiciones de temperatura y humedad son altas. Una de las estrategias para el manejo de esta enfermedad pues es el uso de sustratos con un buen drenaje,
evitar el estrés hídrico, así como la eliminación de plantas enfermas. También el uso de enmiendas orgánicas o mejoradores del suelo han sido recomendados para el uso de esta enfermedad. En el lado derecho pueden ver una imagen de los síntomas típicos de la enfermedad y cómo se presenta este ahogamiento. Las plagas que se han reportado y que se pueden encontrar en las plantas de hierbabuena son dos principalmente: la mosca blanca y la araña roja. En el lado derecho, en las imágenes pueden observar los síntomas característicos de una hoja infestada por araña roja, en la cual las hojas toman un color café o amarillo bronceado, y en vez de las hojas, a lo largo de las nervaduras se pueden observar con ayuda de una lupa el ácaro presente en la hoja, sobre la hoja. Por otro lado, la mosca blanca es otro de los insectos que también podemos encontrar afectando esta planta, y generalmente se observa también en el envés. Por las mañanas, al tocar las plantas, se puede ver cómo va saliendo el insecto de entre las hojas de la planta. Algo importante que es necesario saber para estas dos plagas son las condiciones que favorecen su crecimiento poblacional. Esto es, la araña roja incrementa su población principalmente por humedad por falta de humedad y temperaturas altas. En el caso de la mosca blanca, temperatura y humedad alta propician el desarrollo de este insecto. Como estrategia de manejo de estos insectos, pues se han utilizado métodos preventivos. Para el caso de la mosca blanca, el uso de las trampas amarillas impregnadas con algún aceite pueden servir para monitorear las poblaciones, y si el cultivo es pequeño puede servirnos incluso como una estrategia de control. El uso de depredadores naturales y las infusiones de ajo o de neem también pueden ser útiles para el control de este insecto. En cuanto al manejo que podemos recomendar para la araña roja, pues es prácticamente los riegos a la aplicación de chorros de agua o aspersiones de agua sobre las hojas pueden ayudar a controlar este ácaro. Con eso sería prácticamente suficiente hacer esta aplicación cada 2 días. Sin embargo, también es importante tomar en cuenta que cuando tenemos excesos de humedad podemos generar otro problema. Ahora, por problemas de hongos, si se incrementa la humedad en el suelo para esta planta, por lo que es importante considerar cuándo utilizar esta estrategia. Con relación a las enfermedades del orégano, algunos autores mencionan que esta planta se comporta como resistente a plagas y enfermedades. Sin embargo, cuando el cultivo se realiza en superficies extensas, se han detectado la presencia de problemas por hongos, principalmente Coletotrichum, pudriciones en hoja por Botrytis cinerea y la pudrición de raíz por Rhizoctonia. En los dos primeros casos, tanto Coletotrichum como Botrytis pueden reducir la calidad de la producción, tomando en cuenta que el producto
en sí es la hoja, y estos dos hongos, el daño que ocasionan es a nivel de hoja. En tanto que Rhizoctonia, al ser un hongo del suelo, los problemas que conlleva la pudrición de raíz puede ser la muerte de la planta en su conjunto, ¿no? Por otro lado, también se ha reportado la presencia de nemátodos afectando este cultivo. Eh, las especies de nemátodos que se han reportado, o géneros más bien, son nemátodos agalladores, es el caso de Meloidogine y de Nacobus, eh, que pueden causar pérdidas importantes, sobre todo en suelos susceptibles a la inundación. Las plagas que se han reportado en orégano son dos principalmente: pulgones y araña roja. Como les he comentado en otras ocasiones, los síntomas de araña roja son manchas amarillas o de color café, de color eh, bueno, estas manchas amarillas coinciden con el ácaro que se va alimentando y que se encuentra en el envés a lo largo de las nervaduras de la hoja. Y en el caso de los pulgones, estos normalmente están en los brotes tiernos de las diferentes especies que afectan, y en este caso del orégano no sería la excepción. El control de estas dos plagas puede realizarse mediante el uso de jabón líquido y sin cloro. Esto es bastante importante porque si utilizáramos un jabón a base que incluyera cloro, podemos correr el riesgo de provocar quemar a las hojas, a las hojas jóvenes, y si las aplicaciones se realizan en, en horas después de las 9 o 10 de la mañana, corremos el riesgo de causar este daño en las hojas jóvenes, ¿no? Se ve como hojas quemadas, y esto se debe a la presencia del cloro en el jabón. También podemos utilizar extractos de NIM, los cuales también han sido evaluados para el control de las dos plagas que les comento. Finalmente, también importante es la presencia de un minador en el orégano, y este minador en realidad son las larvas de una mosca negra que se va alimentando dentro de las hojas y deja minas o galerías en el interior de la hoja. Por supuesto, esto va reduciendo la calidad de la hoja, ¿no? Y ya las hace inservibles. El manejo recomendado para esta plaga es reducir básicamente las poblaciones del insecto dentro de la plantación, y esto se puede hacer al recoger las hojas con larvas y sacarlas fuera del cultivo, porque antes de que las larvas maduren, entren al estado de pupa y eclosione el adulto, posteriormente venga una reproducción del mismo en el interior o dentro del cultivo. La chaya es una planta que que se considera como resistente tanto a plagas como a enfermedades. Sin embargo, en algunas ocasiones se ha reportado la presencia de plagas como la araña roja, la chinche de encaje, eh, provocando, en el caso de la chinche, puntos blancos en la hoja o puntos negros. Cuando son puntos blancos es el insecto, y cuando son puntos negros corresponden a excretas del insecto. Y cuando las infestaciones son severas, se ha mencionado que puede llegar a provocar la defoliación de la planta, dejarla completamente sin hojas. Por otra parte, también se ha observado la presencia de roya
en la planta, y estas se observa a través de la detección de pústulas amarillas que corresponden a la roya inducida por Puccinia. Tal como pueden ver en las imágenes, aparecen los puntos amarillos donde se observa la roya y la chinche de encaje cuando se está alimentando sobre el haz. Hasta la fecha no se recomienda la aplicación eh, de productos químicos o alternativos para los insectos o enfermedades cuando se han detectado, porque la incidencia y la severidad siempre o casi siempre ha sido muy baja, que no amerita el uso de una estrategia de control. Sin embargo, si fuera el caso, por ejemplo, de la araña roja, eh, probablemente el uso de los mismos extractos que les he comentado en los demás cultivos, como es el extracto de neem, pudieran servirles para el control del ácaro, o el simple riego, como había comentado en otras ocasiones. Y en el caso de la chinche de encaje, el uso del jabón puede ayudar a controlar este insecto eh, de manera eficiente. En el epazote Disphania ambriosioides no se ha encontrado hasta la fecha un reporte o una descripción de la presencia de algún insecto o patógeno causante de alguna enfermedad, por lo que este cultivo se le ha considerado como resistente a plagas y enfermedades. Y por el contrario, se sabe y se ha reportado y se encuentran múltiples descripciones del uso de esta planta eh, para el control de insectos, ácaros y hongos. Y esto es gracias a que eh, posee una gran cantidad de aceites esenciales, los cuales se ha demostrado que tienen actividad y efectividad para el control de los diferentes insectos y patógenos que les comento. Eh, bueno, pues con esto termino la presentación que tenía preparado para ustedes. Gracias.